Hola a todos queridos seguidores, espero que estén teniendo un día maravilloso. La historia de Alex y Tuna se complica cada vez más. ¿Cómo es posible que la hermana de Alex, quien siempre estuvo en contra de su relación, haya tenido que pedir disculpas a Tuna? ¿Qué ocurrió para que cambiara de opinión y se humillara para arreglar las cosas con ella? Y cuando Tuna decide regresar a la granja con Alex, ¿qué le dijo la hermana de él antes de irse? ¿Será que su amor podrá ser aceptado por la familia o tendrán que enfrentarse a desafíos aún mayores? Lo que viene en esta historia promete ser aún más emocionante. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ni un solo detalle de esta historia, llena de giros inesperados y emociones intensas de Alex el CEO y Tuna, la madre soltera que ha conquistado su corazón. Nos vemos en el próximo video. Desde que Alex, su hermano, empezó a enamorarse de Tuna, una madre soltera, su hermana no pudo evitar rechazar esa relación. Como una mujer exitosa, ella no podía aceptar las marcadas diferencias entre ellos. Con voz firme le dijo a Alex: «Tú eres un hombre hecho y derecho, mientras que Tuna es solo una madre soltera. No son una pareja adecuada. No puedo aceptar esta relación». Esas palabras fueron como un golpe directo al corazón de Alex, pero por más que intentaba, no podía dejar de amar a Tuna. El amor de Alex y Tuna no solo enfrenta los prejuicios sociales, sino también la feroz oposición de la familia de él. Pero, ¿qué sucede cuando en una mañana soleada la hermana de Alex decide ir directamente a la granja para enfrentarse a Tuna? Con valentía le expresó todo lo que había guardado en su corazón. «Tuna, no eres lo suficientemente buena para Alex. Eres una madre con demasiados traumas del pasado. Ninguno de los dos será feliz si siguen juntos». Sus palabras fueron como cuchillos afilados que hirieron profundamente a Tuna. No podía creer que quien pensaba que la apoyaría la tratara de esa manera tan cruel. El dolor la invadió y después de noches sin dormir, Tuna tomó la difícil decisión de marcharse de la granja con su hijo. Las lágrimas caían en silencio mientras caminaba, pero sabía que aunque el sufrimiento era insoportable, tenía que hacerlo para protegerse a sí misma y a su hijo. No podía seguir viviendo en un ambiente lleno de rechazo y juicios. Alex, sumido en el dolor y la confusión, comenzó a buscar a Tuna por todos lados, pero ya era demasiado tarde. Las palabras de su hermana habían causado demasiadas heridas y su relación con Tuna se había vuelto más frágil que nunca. Sin embargo, al enterarse de que Tuna se había ido, la hermana de Alex comenzó a sentir una profunda inquietud. Se dio cuenta de que había cometido un grave error y el arrepentimiento empezó a apoderarse de ella. Incapaz de soportar la culpa, decidió buscar a Tuna. Recorrió muchos lugares con la esperanza de encontrarla y pedirle disculpas. Sabía que solo una disculpa sincera podría sanar las heridas que ella había causado. Pero Tuna, después de todo lo que había vivido, aún llevaba muchas cicatrices en su corazón. A pesar de saber que las disculpas de la hermana de Alex eran sinceras, decidió no regresar. Con el rostro lleno de desilusión y el corazón pesado, la hermana de Alex tuvo que regresar a casa con el alma llena de remordimientos. A pesar de ser consciente del dolor que causó la hermana de Alex, no estaba dispuesta a rendirse. Sabía que para que el amor entre Alex y Tuna pudiera continuar, tenía que hacer todo lo posible para corregir su error. Así que aunque las heridas en su corazón aún no cicatrizaban, animó a Alex con firmeza. «Tienes que traer de vuelta a Tuna y a su hijo a la granja. Solo así todo podrá empezar de nuevo». Una tarde, mientras el sol se ocultaba detrás de las montañas, la hermana de Alex conversaba con su madre sobre los detalles de su partida. Ya había reservado su vuelo y estaba lista para irse, pero en su mente no podía dejar de pensar en Tuna y en la relación de su hermano.
De repente la puerta se abrió y Alex entró con una sonrisa amplia como si hubiera alcanzado una gran victoria. Se sentó junto a su madre y hermana y con voz tranquila les dijo: «He traído a Tuna y a su hijo de vuelta a la granja». El rostro de su madre y su hermana se iluminó de felicidad. Las palabras de Alex fueron como un bálsamo que alivió sus corazones llenos de preocupación. Después de que Alex subiera a su habitación para revisar los contratos de la empresa que había dejado de lado por un tiempo, la hermana de Alex tocó suavemente la puerta y entró. La miró fijamente con determinación y dijo: «Tengo algo que necesito decirle a Tuna antes de irme. ¿Podrías acompañarme mañana a la granja para verla?». Alex asintió con calma. «Mañana iré contigo». A la mañana siguiente, cuando los primeros rayos de sol comenzaban a atravesar los árboles, Alex y su hermana ya habían preparado un pequeño paquete de regalos para llevar a Tuna y a su bebé. El viaje de ese día, diferente a los anteriores, traía consigo una sensación extraña y única, algo que ni ellos mismos podían describir. El corazón de la hermana de Alex estaba lleno de ansiedad. Se preguntaba si Tuna aceptaría sus disculpas. Mientras viajaban, el paisaje era el mismo de siempre, pero el aire estaba cargado de algo diferente. La hermana de Alex se cuestionaba si sus disculpas sinceras serían suficientes para sanar las heridas que ella misma había causado. Cuando llegaron a la granja, Alex y su hermana entraron y en cuanto Tuna escuchó el sonido del coche, salió a recibirlos. Sorprendida por la visita en ese momento, la invitó a entrar y les ofreció sentarse en la mesa de madera, como siempre lo habían hecho, para conversar y compartir pensamientos. A pesar de que el ambiente era acogedor dentro de cada uno de ellos, había una inquietud sin resolver, algo que aún no se había dicho. Mientras conversaban, la hermana de Alex se quedó pensativa. Miró a Tuna con una mirada sincera y tras un breve silencio dijo: «Tuna, quiero disculparme contigo. Antes de irme, quiero que sepas que lo que dije antes estaba mal. Quiero pedirte perdón para poder irme con el corazón más tranquilo». Tuna sonrió suavemente y respondió: «No te preocupes, hermana, no te guardo rencor». Esas palabras fueron como un bálsamo que alivió el dolor en el corazón de la hermana de Alex. Sentía que de alguna manera había liberado el peso de la culpa que llevaba encima. La hermana de Alex se levantó y caminó hacia la pequeña habitación donde el bebé dormía plácidamente. Quería verlo antes de partir. Al levantar al bebé en sus brazos, miró a Tuna y a Alex y dijo con ternura: «Madre y yo deseamos tener un nieto tan adorable como él». Estas palabras resonaron en el aire como un gesto de aceptación y bienvenida. Alex miró a su hermana y en ese momento entendió lo que ella quería decir. Tanto ella como su madre finalmente habían aceptado a Tuna como parte de la familia. Ella ya era oficialmente la futura esposa de Alex. Pero la verdadera pregunta seguía en el aire. ¿Tendrá Alex el valor suficiente para expresar sus sentimientos a Tuna? ¿Será capaz de abrir su corazón y decirle lo que realmente siente? La respuesta aún está por verse, pero lo que es seguro es que después de tantos obstáculos, el amor entre Alex y Tuna sigue siendo fuerte y su historia apenas comienza. ¿Será que Alex tendrá el valor de expresar todo lo que ha guardado en su corazón? ¿Podrá finalmente liberar esas emociones profundas que nunca tuvo la oportunidad de compartir con Tuna, su amor? Ha superado innumerables obstáculos, desde la oposición familiar hasta las palabras hirientes y malentendidos innecesarios. Pero hay algo que es indiscutible. El amor entre Alex y Tuna sigue siendo firme, intacto e imposible de desvanecer. Desde el primer momento en que se conocieron hasta cuando se enfrentaron a pruebas que parecían insuperables, su amor ha sido la base sólida que ha sustentado sus vidas. Aunque por ahora las cosas parezcan haberse resuelto, tanto Alex como Tuna saben que el reto más grande aún está por llegar.
Con el tiempo, Alex se ha dado cuenta de lo importante que es Tuna en su vida. Sin embargo, ahora se enfrenta a la pregunta: ¿podrá liberarse del miedo y la duda y finalmente expresar todo lo que ha guardado? ¿Será capaz de decir esas palabras sinceras, esos sentimientos de amor que ha callado tanto tiempo? ¿O seguirá luchando contra su propio temor, temiendo que su familia no acepte su relación? Pueden esperar un final feliz, o tal vez el amor entre Alex y Tuna tendrá que enfrentarse a pruebas aún más grandes. Eso sigue siendo un misterio. Lo único que es seguro es que ambos están luchando contra sus propios sentimientos y están dispuestos a hacer lo que sea necesario para proteger este amor. Cada encuentro, cada conversación entre ellos está cargada de emociones intensas, de silencios, que no necesitan palabras para ser comprendidos. ¿Serán capaces de encontrar una comprensión mutua en un mundo lleno de obstáculos y juicios? ¿O este amor se convertirá finalmente en un recuerdo dulce pero doloroso? La historia entre Alex y Tuna apenas comienza. Cada día enfrentan decisiones cruciales que podrían cambiar el rumbo de sus vidas. ¿Será Alex capaz de superar sus propios miedos y expresar sus sentimientos más sinceros hacia Tuna? ¿Podrá Tuna seguir confiando en este amor, o las heridas profundas que lleva consigo le impedirán abrir su corazón por completo? Todavía hay muchas palabras sin decir, muchos sentimientos por expresar y muchos desafíos que les esperan. La historia de Alex y Tuna continúa llena de sorpresas que nadie puede predecir. No olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ni un solo momento de esta historia llena de giros inesperados y emociones intensas. Acompáñenos a seguir estos momentos cargados de emoción y decisiones cruciales en su camino. ¿Podrán Alex y Tuna superar todas las pruebas, mantener su amor intacto y alcanzar el final feliz que ambos merecen? Nhưng không phải là sự im lặng của đau thương, mà là sự im lặng của hai con người đã học được cách đối mặt với hai thứ và bước tiếp trong cuộc sống này. Chúng ta sẽ bị tổn thương bởi những không ngờ tới, nhưng hai thứ không có nghĩa là yếu đuối. Đó là một dạng sức mạnh và Diệp đã chọn nếu có thể bỏ qua hãy bỏ qua, bởi vì lòng vị tha luôn khiến chúng ta cao thượng hơn và nhẹ nhõm hơn.